Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 57, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 7, la polémica sobre el idealismo, 588, Herbart, metafísica y lógica. La tesis fundamental de Herbart es la inversión pura y simple de la idealista. Para el idealismo, toda realidad es puesta por el yo. Para Herbart, toda realidad es una posición absoluta, esto es, absolutamente independiente del yo. Pero, a pesar de esta inversión, Herbart considera que la reflexión filosófica tiene capacidad para llegar a determinar la naturaleza y los caracteres generales de la realidad. Para tal fin, no debe hacer otra cosa que transformar en conceptos y, por tanto, depurar y liberar de contradicciones los datos de la experiencia interna y externa. La filosofía no es, pues, otra cosa que la elaboración de conceptos. Como tal, debe referirse, en primer lugar y directamente, a todos los objetos, cualesquiera que sean, la naturaleza o el yo, el arte o el Estado, sin preocuparse de incluirlos o fundirlos confusamente en el yo o en alguna misteriosa intuición. Y, en segundo lugar, debe elevar los conceptos a la forma de claridad y de la distinción, que llega a ser explícita en los juicios, y dar las reglas para la unificación de los juicios mismos en el razonamiento silogístico. De la filosofía es, pues, parte integrante la lógica, que formula las leyes más generales para aislar, ordenar y relacionar los conceptos, y que es la propedéutica general de toda ciencia. La lógica de Herbart es la lógica tradicional, aristotélico-escolástica, con algún reflejo kantiano. La observación fundamental que la domina es que en ella los conceptos no valen como objetos reales, ni como actos del pensamiento, sino simplemente en relación con lo que mediante ellos se piensa, es decir, en relación con su referencia objetiva. El punto de partida de toda filosofía, es decir, de toda elaboración conceptual, es la experiencia. Pero la experiencia, para Herbart, como ya antes para los eleatas y Platón, está llena de contradicciones y, por tanto, en situación de no poder ser considerada como la realidad misma. Es apariencia, pero apariencia de algo que es. El hecho mismo de que algo aparezca demuestra que algo existe. Y si bien lo que existe no tiene los caracteres y las cualidades que aparecen, es, sin embargo, en su realidad, revelado por la apariencia. Determinar qué cosa sea esta realidad que la experiencia presupone y revela en su mero ejercicio es precisamente la labor de la filosofía. Y en este aspecto, la filosofía es metafísica. A través de la reflexión sobre la experiencia, la eliminación de las contradicciones y su elaboración en conceptos, la metafísica debe llegar a la verdadera realidad. La experiencia es contradictoria, porque son contradictorias las realidades que revela como experiencia interna y externa, las cosas y el yo. Una cosa es una unidad, pero si se pregunta en qué consiste, se ha de responder enumerando sus diversas cualidades, que son muchas, y, sin embargo, deben ser inherentes a su unidad. Es, por tanto, al mismo tiempo una y múltiple. Lo mismo vale para el yo, que, aun siendo un yo, posee una pluralidad de determinaciones originales, y es, además, multiplicado infinitamente por su propia autoconciencia, porque es la representación de un yo, que es, a su vez, un representar, y que, por tanto, remite a otra representación y a otro representar, y así sucesivamente hasta el infinito. Esta crítica del yo es la crítica del idealismo. Lejos de constituir la base sólida de todo el saber, el yo mismo es un nudo de problemas que no se resuelven en su ámbito. El espacio, el tiempo, la causalidad y sobre todo el carácter fundamental de la experiencia sensible, a saber, el cambio, dan lugar a contradicciones y aporías. Herbart distingue tres formas de cambio: el que no tiene causa, es decir, el devenir absoluto; el que tiene causa interna, o sea, la autodeterminación;
y el que tiene causa externa, o sea, el mecanismo. Estas tres formas de cambio están sometidas a la misma dificultad fundamental. Todo cambio supone un elemento o un principio que cambie, la causa interna o externa, o el sujeto del devenir absoluto. Pero este elemento o principio, al dar lugar al cambio, cambia a su vez en su interior, y se divide de nuevo en un principio del cambio, y en el cambio que se deriva de él, y así hasta el infinito. La consideración del cambio da lugar, pues, a una multiplicación infinita de términos, sin que se llegue a comprender el movimiento mismo. Este es, pues, esencialmente contradictorio y, por consiguiente, irreal. En la condenación del cambio está implícita la condenación de la libertad moral, entendida como autodeterminación y del idealismo que resuelve la realidad en el devenir absoluto del yo. Por esto son igualmente imposibles, según Herbart, la libertad trascendental, de que habla Kant, y la libertad infinita, de que habla Fichte. Estas consideraciones excluyen del ser toda multiplicidad y toda relación. La pluralidad y las relaciones pertenecen al pensamiento del ser, no al ser mismo. Que una cosa cualquiera, A, por ejemplo, exista, significa solo que es necesario contentarse con la simple posición de A. Atribuir a este A un conjunto de notas y de caracteres, por ejemplo, A, B, C, etc., es posible, pero solo con tal de que inmediatamente se advierta que A, B, etc., traducen conceptualmente a y que, por esto, deben desaparecer apenas se hable del ser A. En este sentido, el ser es una posición absoluta. Es absolutamente independiente de la multiplicidad de notas conceptuales con que es traducido y expresado y se haya privado de negaciones y relaciones. La conclusión es que existe efectivamente fuera de nosotros una cantidad de entes cuya naturaleza simple y propia nos es desconocida, pero sobre cuyas condiciones internas y externas podemos adquirir un conjunto de conocimientos que pueden aumentar hasta el infinito. Estos entes son considerados diferentes entre sí y no relativos, de suerte que toda su relación debe considerarse como una consideración accidental, que no cualifica ni modifica su naturaleza. Las consideraciones accidentales multiplican el ente por el pensamiento, pero precisamente por ser accidentales respecto al ente, no lo multiplican en sí mismo. La doctrina de las consideraciones accidentales constituye el punto central de la filosofía de Herbart, que sin ella se reduciría al puro y simple eliatismo, es decir, al reconocimiento de la unidad y de la inmutabilidad del ser, sin ninguna posibilidad de explicar el mundo fenoménico. Tal doctrina introduce, no obstante, una cierta contradicción en la misma filosofía herbartiana, la cual, por un lado, se funda en la capacidad del pensamiento para alcanzar la naturaleza de la realidad a través de conceptos, pero, por otro, considera estos como accidentes respecto a la realidad, es decir, tales que no implican, con su multiplicidad, una multiplicidad en la realidad misma. Ahora bien, si lo real se revela en el concepto, no se ve cómo la multiplicidad interna del concepto no implica la interna multiplicidad de lo real. Y si esta implicación no existe, ¿cómo se puede considerar el concepto como revelador de lo real? Además de la doctrina de las consideraciones accidentales, otros conceptos subsidiarios son necesarios para que el mundo fenoménico pueda ser explicado con la hipótesis de las realidades simples. Tales conceptos son el del espacio inteligible, el del tiempo y el del movimiento inteligibles. Estos conceptos nada tienen que ver con las correspondientes determinaciones empíricas. Por ejemplo, el movimiento inteligible, que es el movimiento originario y no implica ningún cambio en el interior de los entes. Puede, no obstante, producir una perturbación cuando llegan a encontrarse entes de diversas cualidades, que, por el principio de contradicción, no pueden coexistir en un mismo punto. En tal caso, la reacción de todo ente perturbado es un acto de autoconservación. En el ente simple, que es el alma, la autoconservación es una representación. En los otros entes, la autoconservación es un estado interno del ente
que debe ser pensado como algo análogo y correspondiente a la representación. Al llegar a este punto de la metafísica, se pasa a la psicología y a la filosofía de la naturaleza. Los conceptos subsidiarios de que la metafísica se vale para determinar la naturaleza de los entes simples encuentran su explicación inmediata en estas dos ciencias. La primera de ellas, empero, es la psicología, porque solo a través de las representaciones de este ente simple, que es nuestra alma, se nos dan autoconservaciones de los otros entes simples que fenoménicamente aparecen como cosas naturales. La psicología y la filosofía de la naturaleza constituyen la piedra de toque de los conceptos fundamentales de la metafísica, así determinados.